Bueno, una situación básicamente distópica, un momento en el que se está viviendo en China bastante tremendo. Aquí estamos viendo donde entran el gobierno chino con la política COVID-0 entrando hacia donde está un mercado. Y bueno, la manera que les griten, que les, vamos, insultan básicamente es no se muevan, háganse a un lado y bueno, están distribuyéndose y rodeando toda esa zona. Esta situación tiene muy descontenta a la gente y es que ya el 90% de los casos COVID son asintomáticos en China. Muy pocos casos tienen síntomas y de estos, extremadamente pocos tienen un caso de gravedad. Impresionantes nevadas en los Estados Unidos, sobre todo al norte. Y lo que viene, de aquí a la próxima semana, se van a estar dando nevadas muy fuertes también en la zona oeste. Pero las nevadas en la zona noreste siguen aumentando y siguen generando este tipo de imágenes. Mientras tanto, en el metro de la Ciudad de México, siguen mandando imágenes de la falta de mantenimiento y claros fallas que hay en ese transporte. Por cierto, hay varias pegatinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, donde pues argumenta el sindicato carencia de herramientas y de refacciones. En Francia se presentan estas nubes lenticulares bastante sorprendentes. Vean ustedes nada más. Lo esperado, habían dicho que iban a hacer unas tomas aéreas, el gobierno de Estados Unidos, la USGS iba a estar volando sobre el Mauna Loa de Hawái y bueno, aquí están algunas de las imágenes que muestran sorprendente la actividad, la erupción de este volcán después de casi 4 décadas de estar pues sin este tipo de actividad. Pero vamos a la información internacional, que es lo interesante ahorita. Miren, Rusia ha hecho una dura advertencia a los Estados Unidos si sigue participando de forma más profunda con Ucrania, porque poco a poquito, pues dicen ellos, han estado enviando cada vez más y más armas. El día de ayer anunciaban que están pensando en enviar armas de un mayor alcance a los ucranianos y bueno, pues ya reaccionó también Rusia. Dice, Rusia está tratando de hacer que Estados Unidos comprenda que la creciente participación de ese país en el conflicto de Ucrania conlleva a riesgos crecientes, aseguran el día de hoy el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Dice, Moscú se queja repetidamente que el apoyo militar occidental a Ucrania está prolongando el conflicto ahora en su 10º mes, al tiempo que corre Rusia de una posible confrontación directa contra Occidente. Estamos enviando señales a los estadounidenses de que su línea de escalada y su participación cada vez es más profunda en este conflicto. Está plagada, dice Rusia, de terribles consecuencias de riesgos que están aumentando. Y bueno, ahí está esta advertencia de Rusia. Veremos qué sucede, pero esto quiere tratar de hacer enfriar un poco la relación Rusia-Ucrania-Estados Unidos debido a que Rusia no ha podido avanzar como quisieran y al contrario, nada más el día de ayer reporta Ucrania, según por lo menos sus reportes, que habrían liquidado a 500 soldados rusos. Mientras tanto, otra señal que llama la atención es que Rusia está solicitando a la India repuestos para sectores clave, ya que las sanciones los tienen muy limitados. Dice Moscú que ha enviado a la India una lista de 500 productos para su posible entrega, incluidas piezas de automóviles, aviones, trenes. Y es que los bloqueos ya están empezando a afectar a Rusia. La lista es una versión de la cual fue vista por distintos medios internacionales en los que la India trataría de proveer. Aún no está claro si tiene la capacidad y si lo va a querer hacer, pero India dice está interesada en impulsar el comercio con Rusia, con China, con Estados Unidos, con todo el mundo. Según las fuentes de la industria de Moscú, dice que de momento ahora no quieren admitirlo públicamente, pero sí que hay una falta de suministros muy grave y que no les permite tener, por ejemplo, como deberían los aviones, los autos, etcétera. O sea, vamos, la falta de suministros en el tema industrial es durísima. Por cierto, el ministro de Industria y de Comercio de Rusia y el ministro de Comercio y Relaciones Exteriores de la India están reunidos, tratarán, me imagino, de llegar a algún tipo de acuerdo para que le suministre a la India lo que Occidente no ha querido. Por primera vez, Irán reconoce 300 muertos en las protestas antigubernamentales. Y es que era un tema que llamaba la atención, o sea, no querían reconocer este problema. Después de más de 2 meses de protestas y de la durísima represión del general iraní, admitió que más de 300 personas han muerto en el marco de las manifestaciones que iniciaron por la muerte de la joven Masha Amini, tras permanecer bajo custodia policial. Sin embargo, esta situación de los 300 fallecidos, aseguran los organismos de
de Derechos Humanos y los mismos organismos que están haciendo las protestas que 450 fallecidos son al menos los que han muerto en en estas protestas. Ahora, dice, no estoy al tanto de las últimas cifras, pero creo que más de 300 personas han muerto en el país, incluidos los niños, dicen la misma comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hashizadeh. Bueno, la situación es tremenda. El asunto es que esto está aumentando. Ellos quieren culpar a los kurdos, quieren culpar a espías de Occidente, pero la situación es indignante y estas protestas ya tenían un detonante años anteriores, pero habían sido tan duramente aplastadas que no se habían organizado básicamente, pero algo lo vino a detonar, en este caso esta joven, pero el descontento ha estado latente por muchos años. Se está buscando con esto reemplazar el uso del plástico. Ahora mismo hay una empresa, una startup llamada Notpla, que fue seleccionada entre las 15 finalistas para lo que es el premio Earthshot del príncipe Guillermo en el trono británico, y es una recompensa, un premio a contribuciones innovadoras en el combate contra la contaminación, contra el cambio climático, todo esto. Dice, la idea germinó hace unos 10 años, una pequeña cocina londinense en el cual se está utilizando algas para crear una especie de plástico. Y esto es urgente, es necesario. Miren, ya se ha encontrado plástico, bueno, en la sangre humana, eso ya es algo muy conocido. Incluso dentro de los mismos fetos, cuando están en gestación, ahí mismo también tienen plástico. En los niveles más profundos del mar, en las montañas más altas, donde se está congelando, en donde haya posibilidades de que llegue viento, aire, agua, ahí hay cantidades importantes de plástico. Pero el hecho de que esté incluso en la sangre, aseguran, tendrá afectaciones en la salud. No se sabe cuáles, no se sabe en qué punto se notará, se empezarán a ver enfermedades en base al plástico, pero esto ya es una probabilidad muy grande. Por eso, este tipo de avances, como los que estamos viendo, permitirán crear revestimientos, bolsas, papel, entre otras cosas, de una forma económica, dicen, y sustentable. Aseguran que esta empresa está desarrollando una serie de soluciones en base a algas con revestimiento biodegradable para reemplazar el plástico en el interior de cajas de cartón, de la comida para llevar, por ejemplo, de las, ¿cómo se llama? Los vasos de café. Todo esto tiene una cobertura muy ligera de plástico y todo eso pues va directamente al cuerpo, aparte de lo que genera en cuanto a contaminación. Dice, las algas existen desde hace miles de millones de años. Sabemos que independientemente de dónde terminen nuestros envases, no resultarán contaminantes y la naturaleza sabrá cómo descomponerlos. Por eso creen que esta podría ser una importante solución. Así que este premio que han ganado es de 1.2 millones de dólares para que sigan desarrollando este proyecto. El error de cálculo que tuvo Vladimir Putin es muy claro y se ha hablado mucho y lo han dicho muchos especialistas, pero también hay otro error de cálculo en la guerra de Ucrania, y este es el que sucede por parte de Occidente, por parte de Europa y por parte de Estados Unidos. Funcionarios de Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono, la Casa Blanca, creían que Rusia conquistaría Ucrania rápidamente cuando invadió en Rusia a Ucrania en febrero, por ahí, ¿no? Febrero 24. Las fuerzas rusas pues dijeron, va a llegar rápido, van a invadir, van a conquistar y vamos a hacer como que, bueno, pues vamos a ayudar, pero no ayudamos tanto. O sea, vamos, a los días ya estaban ofreciéndole a Volodymyr Zelensky pues un refugio, ¿no? En el Reino Unido, en Estados Unidos. Y bueno, lo que no calcularon es que la defensa de Ucrania iba a ser muy eficiente, tan buena que no les iba a permitir a los rusos entrar. Y no solo eso, exoficiales, militares y expertos de inteligencia le han dicho al medio de Daily Beast que están realizando revisiones después de las fallas de inteligencia humana y análisis letárgico que condujeron a predicciones distorsionadas, aseguran. Dice, el error de juicio de Washington, o sea, de Estados Unidos, fue casi total. Estados Unidos advirtió con precisión que la amenaza de invasión de Putin era real. Eso lo hicieron exacto. Dijeron, a ver, va a atacar Ucrania, la inteligencia de Estados Unidos lo advirtió y sucedió tal cual lo habían dicho. Lo que no calcularon era la resistencia, el nivel de resistencia de Ucrania, y ahora pues están involucrados Estados Unidos y Europa en un conflicto que podría durar años. Esto es la parte que no estaba calculada. El costo que les va a generar el estar en un conflicto a largo plazo. O sea, se acababan de salir de Afganistán sin un tema exitoso, sin lograr el cometido que tenían, pero con tal de no seguir extendiendo el gasto que genera la guerra de Afganistán, dijeron, vamos a salirnos. Y ahora, pues, aunque no es directo, es indirecta el conflicto, pero están involucrados ahí. Entonces, un tema de cálculo fallido por Rusia, pero también fallido por Estados Unidos. Y esta situación de desgaste, aquí la sorpresa fue evidentemente Ucrania, ¿no? Que pues están
o se han logrado posicionar bien, que han logrado generar la suficiente ayuda y que por otro lado, pues Europa ahora ve necesario que Ucrania se vuelva como la pared que detenga al oso ruso. Una situación fuera de control según lo que reportan. Otra sorpresa importante fue la ayuda que llegó de equipos occidentales, que ha sido sorprendente. Por un lado se sabe que hay o había 900,000 efectivos militares rusos activos y en ese momento había 196,000 ucranianos soldados activos. Esta situación ha disminuido muchísimo tanto en Rusia como en Ucrania, pero lo que no disminuye es el apoyo que recibe Ucrania y esto pueda Ucrania resistir, aparte de la experiencia que tiene en todos estos meses de saber por dónde atacar y cómo defenderse de los rusos. Los rusos también están aprendiendo y están buscando las maneras de tener algún avance, que no ha sucedido, que al contrario, en estos ya casi 10 meses, pues van y han ido retrocediendo, cosa que, insisto, no significa que esto vaya a seguir así. Los socios de Ucrania, por otro lado, la OTAN, están listos, dice, para discutir más sistemas de defensa aérea esta misma semana para la lucha contra Rusia y dice, es probable que haya un progreso significativo en una promesa de 14 años de permitir a Ucrania a unirse a la OTAN. Imagínense, o sea, no nada más es más ayuda, sino que la posibilidad de que la OTAN acepte Ucrania dentro de 14 años. Lo extendieron de 7 a 14 años. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN están celebrando 2 días de convenciones a partir del día de hoy en Bucarest, donde, bueno, pues se va a tratar este asunto. Mientras tanto, ya dijo Estados Unidos el día de hoy que va a destinar ayuda para la infraestructura energética a Ucrania. El anuncio lo hace el jefe de diplomacia estadounidense, Antony Blinken, durante la reunión de la OTAN. Al mismo tiempo, por otro lado, en Alemania y en Europa, que les hace falta el gas, pero que ya lo tienen solucionado, dicen, para invierno o para por lo menos hasta enero, aseguran que Qatar también va a empezar a enviar gas natural licuado a Alemania. Un acuerdo que durará 15 años y esto en el marco de la crisis energética ayuda a la expectativa, a la, seguridad energética para Alemania y esto también influye obviamente para Europa. Nada más que hay que recordar, Qatar también firmó hace una semana un acuerdo similar con China. Un acuerdo que no dura 15 años, dura 30 años para estar surtiendo energético a ese país. Y claramente el ganador aquí, pues en buena parte, es Qatar y los países que surten de energéticos y que pueden surtir tanto a China como a Estados Unidos y a otros países del mundo.